Hola, soy Gustavo Mayorana, bienvenidos al curso de HTML5 y CSS3 avanzado del Instituto Superior de la Carrera. Habíamos comenzado con esta página, no sé si recuerdan, agregué esta funcionalidad a los botones, a los enlaces, para que se muestren como botones, y bueno, ya les voy a mostrar qué fue lo que se hizo. Acá está. Bien, teníamos esto, le puse un hover que es una pseudo clase dentro de lo que ya estaba como menú li, ¿sí? Y en el menú li le puse un border radius de 10 píxeles. Esto significa que redondee las puntas, que obviamente todos los elementos son cuadrados son rectangulares, y como rectángulos tienen los ángulos rectos y terminan en punta. Lo que yo le estoy diciendo aquí es que esa punta, en lugar de terminar en punta, lo redondee dentro del margen de 10 píxeles y que le dé una sombra con este color, ¿sí? El color ya lo habíamos visto en CSS básico. Un color con esta función array de 100, acuérdense que va de 0 a 255, 100 para el rojo, 100 para el verde y 100 para el azul, que es un gris, ¿sí? Una sombra que tenga 4 píxeles hacia abajo, 4 píxeles hacia la derecha y 4 píxeles hacia arriba. El menos significa hacia arriba, ¿sí? A ver cómo explico esto. Es como un eje cartesiano, pero los números positivos, así como la pantalla también representa un número cartesiano, pero la pantalla, el punto 00 es el extremo superior izquierdo, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza a contar lo que debería estar en negativo, que en realidad en cualquier eje cartesiano lo negativo va hacia abajo. En este caso, ir hacia abajo significa ir en positivo, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que está vieron que el eje cartesiano divide en 4, son dos rectas que se cruzan y dividen cuatro bloques el eje cartesiano. Bueno, a partir de ahí, la parte de la pantalla que representaría el monitor utiliza el eje cartesiano, que sería la parte derecha inferior, que normalmente la parte inferior en la fila de la Y o la Y, en la Y debería estar en negativo, pero no sé por qué causa se le pone números positivos a partir de el 00 hacia abajo, ¿sí? Supongo que debe ser por una cuestión de convención, y el eje cartesiano continúa en negativo pero al revés, o sea que es como si lo negativo estuviera siempre hacia abajo y no hacia arriba. Perdón, creo que me confundí yo también, como que lo negativo estuviera siempre hacia arriba y no hacia abajo, eso quise decir. Es como un eje cartesiano pero invertido. Entonces, los números positivos siempre van de izquierda a derecha, los negativos, para este caso, van de derecha a izquierda, ¿sí? Los positivos, en este caso, también van de arriba hacia abajo, y los negativos de abajo hacia arriba. Es decir, los negativos serían desde el punto 0 de la pantalla, o sea, de arriba de todo, de lo que se esté analizando. Lo negativo significa hacia arriba y lo positivo hacia abajo. Y en el caso de las X en el caso de las X no va a haber problema, porque eso sí es igual que el eje cartesiano, o sea, de
de izquierda a derecha es positivo y de derecha a izquierda es negativo. Eso sí no va a haber problema, ¿sí? Pero en el tema de arriba y abajo lo toman al revés. Bueno, esto significa sombra hacia la derecha y esto es una sombra hacia arriba, y de 10 píxeles de difuminación o despliegue sería. Vieron que la sombra no es exactamente bien contorneada, entonces esto le da un grado de difusión, difumado, ahí está, difumado, un grado de difumado para esta sombra, ¿sí? Entonces tenemos un borde redondo y una sombra dentro de este listado. Esta es una lista, ¿no? Dentro de este listado que le dice que tenga una sombra de este color, que es un gris oscuro, de 4 píxeles hacia la derecha, con 4 píxeles hacia arriba y 10 píxeles de difumado. Ahora, tuve que poner un over perdón, para completar el efecto, que tenga un color de fondo gris claro, donde el borde también sea radius, también redondeado, pero en 15 píxeles. Esto casi ni es muy poco percibido, pero en realidad tiene algún efecto, ¿sí? Tiene un efecto que lo van a ver ahora cuando pasen el mouse por encima, porque justamente el over quiere decir pasar el mouse por encima del botón de la lista. El box shadow, que bueno, en este caso puse dos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Fíjense, este es hacia la derecha y hacia arriba, tal como estaba acá, pero con un píxel menos y con un color distinto, ¿no? Con color de 150, 150, 200. Y otro shadow, o sea, otra sombra, además de la anterior, que sea de 200, 200, 200, o sea, para el rojo, para el verde y para el azul, y que sea hacia arriba y hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda, me confundí, hacia la izquierda y hacia abajo, de 10 píxeles, ¿sí? Bien, acuérdense que lo primero es arriba y abajo y lo segundo es hacia los costados. Perdón, esto es a los costados. Esto es a los costados, lo primero es a los costados y lo segundo es arriba y abajo. Lo que pasa es que a veces funciona al revés. En caso de que tenga que definir un borde de un div, funciona al revés. Da la casualidad de que primero es lo de arriba y lo siguiente es hacia los costados, cuando tiene dos números, dos valores. En este caso estos dos valores son primero el XY, perdón, primero el eje X y luego el eje Y o Y de ese eje cartesiano. Bueno, ya creo que esto se entendió, y lo que produce es este efecto, ¿sí? Como que hay una luminosidad cuando paso por encima de la lista, cuando paso el mouse por encima de la lista hay una luminosidad en el botón y en lugar de sombra desaparece la sombra y aparece como una especie de difumado de la luz que aparece. O sea, desaparece la sombra de arriba, pero también aparece una sombra en blanco. ¿Qué significa una sombra en blanco? O sea, la sombra, obviamente, para nosotros la entendemos como que la sombra tiene que ser de color oscuro, pero en este caso la sombra sería como una iluminación en realidad, porque estoy usando un color claro. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, acá le pusiera, vamos a ponerle acá, rojo, verde, y acá también rojo, ¿sí? Esto es solamente para una prueba, para hacer un pequeño análisis. ¿Se dan cuenta? O sea, aparece como rosa en el fondo, ¿sí? Ese rosa no deja de ser una sombra que en lugar de
valga la redundancia, en lugar de dar sombra, ilumina, pero es una sombra, ¿sí? Y lo vamos a volver al estado original. Bien, ahí está, como para que se den cuenta que el color es lo que define si va a dar una sombra oscura o una sombra muy clara, que en realidad más que sombra es una iluminación en realidad, pero es una iluminación que va que se asemeja a la sombra, o sea que hace el mismo efecto de la sombra, solo que en lugar de establecer una sombra más oscura que el resto, es más clara que el resto. Por lo tanto se dice que en realidad está iluminando, pero en realidad ilumina de atrás. Bueno, ese fue el cambio que hice, ¿sí? Bien, creo que esto ya quedó claro. Ahora vamos a la siguiente página. La página que vamos a ver hoy es explicar bueno, esto es lo que habíamos visto hasta recientemente, ¿no? Y esto es lo que incorporamos ahora. No es un botón esto es un título, pero tiene un estilo de botón y tiene un estilo también de degradado, con un texto que también tiene una sombra y también tiene, o sea, ahora lo vamos a explicar, tiene una línea punteada alrededor. Bueno, es un tanto complejo, no se utiliza, o sea, esto simplemente para que sepan cómo hacerlo, pero utiliza algo que se llama el gradiente. Los gradientes es una especie de degradado que le da este color que aparentemente aparece desde blanco hasta el celeste semi oscuro, un celeste, sí, prácticamente un celeste oscuro, azul celeste sería. Bueno, vamos a la clase de hoy. Habíamos dejado acá, lo que cambié fue el header, y dentro del header le puse ID principal, y dentro del ID principal un span que lleva otro ID que se llama título, ¿sí? Y esto es lo que conforma el encabezado de hoy, y esto es lo que vamos a analizar ahora, y otras cosas más obviamente. Bueno, esto que puse aquí aparentemente no tiene mayores dificultades para entenderlo, de spam, y dentro un header que engloba, que anida al spam, ¿sí? Y tienen un ID título y un ID principal. Fíjense que la página que habíamos hecho enlazaba el 1 my CSS. La página la que vamos a analizar ahora contiene un segundo enlace que es 2my.css. Nosotros podemos agregar varios enlaces a páginas de estilo en cascada. No necesariamente tiene que ser una sola y única, sino que podemos agregar 10, 20, todas las que queramos. Es infinito la cantidad de páginas de estilo que uno puede agregarle. Obviamente eso de decir 20 es demasiado, pero creo que sí, generalmente se utilizan 3 o 4, a veces 5 también, y rara vez 6, pero no llegan mucho más de 10 páginas de estilo, hojas de estilo, para agregar a una misma página web. Pero tenemos una segunda página. Como primero se lee esta y luego se lee la segunda, lo que haya en la segunda hay que tener cuidado de que puede pisar a lo que haya en la primera. Sin embargo, bueno, aquí tienen cosas diferentes y bueno, suponiendo que se pise, por algo se pisa. O sea que este orden tiene que ser lógico también. O sea, tenemos que saber que una de las páginas puede estar pisando algo que estaba establecido en otra página anterior, y al pisarlo lo estamos haciendo a propósito. O sea, a propósito, por ejemplo, esto antes tenía un estilo, digámosle, pongamos que es un estilo antiguo, y tuvimos que actualizarlo con un estilo moderno,
y le pusimos este nuevo estilo, en hipótesis, no en teoría, le pusimos este nuevo estilo que contiene mucho de lo que se usaba antes, pero que pisa ciertos selectores de estas etiquetas HTML o algunas ID o algunas clases que podrían tomar el estilo moderno, ¿sí? Como para que entiendan de que lo que está abajo siempre va a pisar a lo que está arriba, ¿sí? Bien. Veamos. Este es el 2MyCSS. Mantenemos el body con Text Align Center, igual que el anterior. O sea que esto estaría pisando casualmente, este es el ejemplo que quería mostrar. Esto estaría pisando a esto. Acá dice Text Align Center y Background Color DDD. Bueno, en este caso lo que respeta es este background color, ¿sí? Pero este que es Center, en realidad aquí dice lo mismo y está pisando casualmente eso. En realidad, o sea, vamos a quitarlo como para que no pise nada a nadie, ¿no? Pero esto realmente está pisando uno dentro del otro. Esto lo vamos a quitar porque no tiene importancia, por lo menos en este caso. Bien, tenemos el ID principal que tiene también un over. Acuérdense que el over es una pseudo clase y tiene un título, ¿sí? Después vamos a ver más cosas. Veamos, tiene un display block, o sea que esto va a tener una extensión de todo el ancho de la página. No se puede agregar otra cosa al lado, todo lo que se agregue siempre va a ir debajo. Eso quiere decir block, el width de 500, un margin de 50 píxeles automático, un padding de 15 píxeles. Cuando yo pongo un solo valor, acuérdense que un solo valor significa a todos los lados, o sea, a los 4 lados. Estos 15 píxeles son funcionales a los 4 lados. O sea, tiene un margen de 50 píxeles externo de todos los lados y un padding de 15 píxeles interno también de todos los lados, ¿sí? Un Text Align Center para centrar el texto dentro del cuerpo de este width. Dentro de este width se va a centrar el texto. Un borde de 2 píxeles sólido y de color gris. Y un background bueno, es un gris más bien claro, de los claros, de los claritos, clarísimos. Bueno, esto es lo que va a contener hasta ahora. Creo que no he dicho nada que no sepan, o sea que todo esto creo que ya lo saben. Y bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Del principal, el ID principal, que sería el header. El header es el principal, ¿sí? Y hasta ahora todo lo que dije creo que ya lo habíamos venido sabiendo. Bueno, es esto, todo este espacio que hay aquí, ese es el header, ¿sí? Dentro del header hay esto. Vamos a ver el border radius. El border radius era, recuerden que es un redondeo, ¿no es cierto? Este redondeo de puntas que vamos a ver cuando veamos estos botones. Fíjense que yo lo que les dije la otra vez y no les mostré. Fíjense que cuando no paso el mouse por encima, las puntas son redondeadas, pero tienen un bordecito medio recto. Y cuando le ilumino, cuando paso el mouse por encima, se hace más redondo. ¿Por qué? Porque ahí está el efecto entre 10 y 15, o sea, entre 10 píxeles y 15 píxeles cuando paso por encima de la lista. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, ahí parece un botoncito, no, o sea, redondeado, pero tiene una parte recta en los extremos, en los costados. Pero cuando paso por encima, se transforma en un borde mucho más redondeado y ya pierde esa parte recta, pequeñísima parte recta que tenía, ¿sí? Bien,
volvemos a esto. El border radius acá tiene de 20 y acá tiene de 30. Para que lo vean bien, acá voy a poner 50, ¿sí? El primero, acuérdense que el primero es para arriba y abajo, el segundo es para los costados, ¿sí? Pero esto, en este caso, lo vamos a ver de esta manera. Lo hago más de 50 píxeles, o sea, más evidente para que lo vean mejor, ¿sí? O sea, primero tenemos estos bordes, el del extremo 0,0, digamos, y el primero y el último, que tienen 20 píxeles. Pero los que están en los extremos opuestos, que no son ni el primero ni el último, sino los que están entre el medio, tiene 50 píxeles, ¿sí? Que serían estos bordes mucho más redondeados, muchísimo más pronunciados, y hacen este efecto. Y creo que lo voy a dejar así para que justamente entiendan dónde afecta cada uno de los dos píxeles, de los dos datos. Después hay un box shadow. El box shadow ya dijimos que consta de un color, que lo podemos dar con RGB o podemos ponerlo directamente. En este caso, bueno, tiene un color de 150 para cada uno de los tres colores. Acuérdense, rojo, verde y azul. Tiene 5 píxeles de sombra hacia la derecha y menos 5 píxeles, significa 5 píxeles hacia arriba, y 30 píxeles de difumado, ¿sí? Después tiene un text shadow, que es una sombra hacia el texto. O sea, este también es un concepto nuevo. Esta es una sombra que, en lugar de como este es una sombra para la caja, para el box. Este también es una sombra, pero para el texto, ¿sí? Afecta solamente al texto. Y tiene un color con el grado de alfa, o sea, con una transparencia alfa de 0.6. ¿Qué significa la transparencia? Que el texto va a tener un 0.6 de transparencia respecto del color original, el que estoy poniendo acá, de 100 en rojo, 0 verde y 150 en azul. Y va a tener 3 píxeles hacia la derecha, perdón, hacia arriba y abajo, y no, está bien, digo bien, esto es hacia la sombra. La sombra es 3 píxeles hacia la derecha y estos son 3 píxeles hacia abajo con 5 píxeles de difumado, ¿sí? Vamos a verlo. Y aquí tienen el texto. Bueno, el color es una especie de fucsia, pero acuérdense que no es un color completo. El color completo sería si acá pusiera 1. Perdón, ahí, 1. Si yo pongo 1, ahí le doy el color completo sin transparencia, o sea, como si no tuviera transparencia, ¿sí? Y este sería el color real. Pero como aplico la transparencia, le puse 0.6, lo voy a poner 0.5 para que se vea mejor. O sea, para que haya más visibilidad respecto de lo que está ahora. Igual no hay mucha visibilidad, o sea, no se nota muy bien por el tema del degradado. El color degradado de fondo, para que no se note bien el difumado, pero sí, tiene un color alfa. Eso significa color alfa hasta la mitad. Bueno, ya aplicamos de 3 píxeles hacia la derecha y 3 píxeles hacia abajo y 5 píxeles de difumado. Bueno, tiene también un background que en este caso yo estoy poniendo esto, y casualmente acá repito 2 veces background. ¿Por qué? Porque en algunos navegadores, si yo esto lo tuviera que escribir como debo, debería escribirlo así, linear gradient, pero hay algunos navegadores que no lo entienden, y para aquellos navegadores que no lo entienden tengo que poner este WebKit, que es una partícula que se agrega a esos estilos que el navegador probablemente no entienda, y en este caso también
el mods es para Mozilla, o sea, para todos los que usan Firefox, tengo que establecerle o decirle que esto también tiene que ocurrir en Mozilla o Firefox, ¿sí? Porque esto sería lo ideal sería tener esto, pero no lo va a entender el Mozilla, y por eso le pongo esto, para que justamente el Firefox pueda entender de que eso también vale y lo tome en cuenta. Si no, es como que no lo va a entender. Bueno, son particularidades de cada navegador, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer esto. Y le digo que, bueno, esto ya sí es lo importante, que haga un gradiente lineal, ¿sí? Hay un gradiente lineal que va a empezar arriba, top, con un color blanco, ¿sí? Y un 10% del centro, ¿sí? Perdón, un 10%, esta era la posición inicial, sí, posición inicial. Ya, a ver cómo le explico esto. Suponemos que la pantalla, toda la pantalla, voy a hacer un gradiente en toda la pantalla, hipotéticamente, ¿no? El 10% significa que el 10% desde arriba, o sea, desde el top, por acá digo top, desde acá arriba hasta el 10%, que sería aproximadamente por acá, ¿sí? O sea, sería esta partecita sola, sea blanco, y a partir de ahí empieza el degradado, ¿sí? A partir del 10%, no que empiece inmediatamente. Vamos a poner 1 acá y se van a dar cuenta de lo que digo, y en vez de 90 acá vamos a poner 99 y van a ver cómo cambia, ¿sí? Porque justamente esto hace que cambie. Guardamos, y ahora fíjense lo que pasa cuando actualizo, ¿sí? ¿Se notó? O sea, el blanco es casi una liñita apenas arriba, y antes se notaba más el blanco. Y el celeste también es como que ya prácticamente no se ve, no hay un cambio brusco en el celeste oscuro, o sea, la parte de abajo donde termina, sino que prácticamente termina casi en el 100%, ¿sí? Ahora lo volvemos otra vez, ahora lo vamos a hacer un poco más al 70, y este lo dejamos así, lo dejamos en 1. Fíjense que ahora cambió más oscuro la parte, digamos, del gradiente, o sea, el degradado es más oscuro a partir de la mitad casi, sí, porque yo le digo a partir del 70%, es más hacia la mitad. Si yo lo pusiera en el 50%, entonces me degrada justamente exactamente en la mitad, ¿sí? Y se vería así. ¿Se entiende? O sea, el degradé va hasta donde está el 50%. A partir del 50% se mantiene fijo el color, ya no hace más degradado, ¿sí? Ya no hace más gradiente. Pero vamos a dejarlo como estaba, que este era un 90% y este era un 10%, y ahí se va a volver a la normalidad. Bien, entonces repetimos, porque yo también a veces me confundo con tantas instrucciones. Empieza desde arriba, línea gradiente, empieza desde arriba, tiene un color blanco arriba y empieza recién hasta hacia el 10% del objeto, y termina con un color como celeste oscuro, y a partir del 90% del objeto, o sea, 10% antes de llegar al final del objeto, empezando desde arriba, ¿no? Bueno, eso es lo que, así funciona esto, ¿sí? Este color de degradado. Y ya le expliqué que esto es exactamente lo mismo que arriba, exactamente igual, ¿sí? Pero le pongo el mod para Mozilla. Acá me olvidé de poner no, acá no sé si Mozilla tiene otro, no, me olvidé de poner este 10%. No, acá me olvidé, se me borró, que no sería una novedad de que a veces
por escribir algo rápido lo borro. Ahí está. 10%, 90%, ahora sí está igual. Sí, perfecto. Es lo mismo, pero para Mozilla. Para decirle a Mozilla que debe hacer esto. Después, outline. 2 dashes. Bueno, esto es una línea externa. Outline es una especie de margen de lo que ya sabemos que tenemos un margen. En todos los objetos hay un margen, pero esto es una línea externa, así como tenemos un padding. Bueno, también tenemos un outline. El padding es un margen interno a partir del borde del margen, ¿sí? Y el margen externo sería lo que nosotros ya conocemos como margin, que es este, ¿sí? Pero este outline es una especie de contorno del margen, para que lo entiendan, contorno del margen. Entonces este está por fuera del margen, rodeando al margen, y le digo que son 2 píxeles con línea punteada y con este color. Y acá ya vamos a ver otro tipo de color. O sea, no es que sea otro tipo de color, sino que es otra forma de expresar el color, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Yo por acá tenía, acá está. Vamos a poner esto más arriba, porque es la verdad que es bastante complejo esto. Cuando uno va ahondando en estas cosas se va complicando más. El HSL es un tono, saturación y luminosidad. El tono en este caso sería 350. El tono va de 0 a 360, igual que un círculo, ¿sí? El tono en este caso lo puse de 350, que sería lo más cercano a la luminosidad absoluta, o sea, al blanco. Pero también le puse una saturación del 50% y una luminosidad del 40%. O sea que prácticamente me baja la luminosidad, me baja la saturación. No es el mismo color que el blanco, ¿sí? Y encima, además de todo, como si esto fuera poco, esto es un HSLA, que el A significa casualmente como el RGBA, como este que vimos acá. Esta A significa que tengo una transparencia a la mitad de su contenido original, de su, digamos, de su opacidad original. Si yo acá en lugar de 0.5 le pongo 1, ¿sí? El color normal sin transparencia debería ser este, ¿sí? Y fíjense que acá se nota mucho más, pero como yo le puse 0.5, volvemos para atrás, le puse 0.5 y la saturación es al 50. Si yo le pusiera el 90 y acá en lugar la luminosidad en vez de 40 también sea el 90, o sea que el color sea mucho más puro que el actual, sería mucho más claro, obviamente. Ahí está, prácticamente ni se ve, en realidad cuesta trabajo verlo. Entonces vamos a ponerle acá 80 para que se vea un poquitito, le bajamos la luminosidad, aquí también 80, aquí se ve un poquitito más. Ahora sí, es un color que es cercano al rosa, ¿sí? Ahora lo vamos a dejar como estaba. Creo que acá era un 50 y acá era una luminosidad de 40. Igual con el punto 5, obviamente todo lo que se intente hacer acá tiene una transparencia al 50%, o sea que el 50% está afectado por el color de fondo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que tenemos una transparencia acá. Y esto ahora queda como estaba antes. O sea, es un color muy oscuro, pero con una transparencia. En realidad es muy claro el color, pero al saturarlo de tal manera, de ponerle 50% de saturación y 40% de luminosidad, vamos a ponerle más, ¿no? Vamos a poner 80. Vamos a dejarlo mejor en 80, porque la verdad que se vería muy oscuro.
se ve muy oscuro, y ahí sí se ve más claro y prácticamente no se ve. Bueno, no se ve por este punto 5 que tenemos acá en alfa. Al poner 1, ahí lo vamos a tomar sin opacidad, perdón, con la opacidad real, sin transparencia, ¿sí? Sería este color, con opacidad real, sin transparencia. Con la transparencia le pongo a la mitad la transparencia, y obviamente el alfa hace que se pierda un poco, ¿sí? Se confunda un poco con el fondo, con el color de fondo, y se pierde un poco el color real. Bien, seguimos. Acá dice offset 10 píxeles. El offset es a qué distancia del margen del objeto voy a poner este segundo margen externo. O sea, este es un margen externo, ¿sí? Pero esto me indica hasta qué distancia del objeto que tengo que ponerlo. Por ejemplo, si acá pusiera 50, van a ver que se va a ampliar de todos lados, ¿sí? Ahí está, se amplía hacia todos los extremos. Si yo pusiera acá 50-20, ¿sí? Y lo guardo, no me va a afectar en nada. No afecta en nada. No. A ver acá. 10. Si afecta en algo. Y acá sí, lo que pasa es que se ve muy en el borde. O sea, prácticamente no sé si lo llegan a notar. Lo que pasa es que con la transparencia, esto lo voy a poner en 1 para que se pueda ver mejor, porque con la transparencia no se ve. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿sí? Este parece que no tiene incidencia. El offset es solamente un solo valor. A ver ahí. Bien, ahí sí. Ahí 10% me lo tomo bien. Si pusiera 20, el 20% va a ser más extenso, ¿sí? Ahí está bien, ahí lo vamos a dejar. Con el 20%. Perdón, con 20 píxeles, y acá otra vez le pongo punto 5, ¿sí? O sea, esto ya es una exquisitez, no lo hace nadie, o sea, es demasiadas cosas, se puede hacer muchas cosas más también. Y en la próxima casualmente vamos a ver temas de dibujos, porque se puede dibujar también con HTML y páginas de estilo, y JavaScript. Vamos a tener que ver un poco de JavaScript casualmente. Bueno, acá está el over, el famoso over. Perdón. El over ya lo habíamos visto antes con este efecto de los botones, que en realidad simulan ser botones, pero es una lista, ¿sí? Es una lista que simula tener botones. Entonces cuando se le pasa por encima es como que se prendiera el botón, se prendía la luz. Y al hacer clic, bueno, se transforma. ¿Se acuerdan que se ponía en letra gris? Bueno, mucho no se nota, pero sí, no se nota mucho. Bien. Poniendo acá, pero este over hace algo distinto, va a achicar el objeto. O sea, esto que es un span lo va a achicar cuando paso el mapa por encima. No solo lo achica, sino que fíjense que lo encurva un poquito, como que quisiera rotarlo un poquito. Esto también lo podemos hacer a través de, transition. Acá le estamos diciendo que para mods, el mods, este ya lo vimos que es para Mozilla, para que funcione en el Firefox. Transition, transforme en 2S. Transform es un degradado, 2S, 2 grados sería, ¿sí? Easy in out. Y acá ya me perdí, a ver, 20 grados, no, el rotate es acá, el transform es rotate X, rotate Y, vertical o horizontalmente.
translate 300. Bueno, esta es una transformación lineal easy in o easy out o easy in out. Este es un easy in out, que sería una que le llaman curva de Beiser, curva de Beiser. Si le pongo solamente in, vamos a ver qué efecto produce. El mismo efecto. Y si le pongo en vez de in, out, guardo y el mismo efecto. Bueno, pero esto puede ser porque esto es para Mozilla, ¿sí? Esto es para Mozilla, lo dejamos como está. En realidad tendría que hacer la prueba acá, a ver qué pasa. Vamos a, acá dice in out, ya vimos cómo funciona. Ahora vamos a ver in, ¿sí? Vamos a refrescar la página. Esto es in, o sea que funciona igual. No, y acá no me está dando también. No, es esta es la que funciona. Creo que toma de acá. Veamos, in. El in funciona igual en todos los casos. A ver el out. Refrescamos y funciona igual. Ah, ya sé, es el tiempo. O sea, acá me está diciendo que demore 2 segundos en hacer el easy out y hasta punto 2 segundos. O sea, es hasta 2 décimas de segundo. Mejor dicho, esta es la demora y esto es lo que tarda el efecto. ¿Sí? Vamos a ponerlo en 5 segundos acá para que se vea mejor y 2 segundos para el retardo para que empiece a hacerlo, ¿sí? Bueno, acuérdense que esto es para Mozilla, esto es para otros navegadores que no entienden esto y aparentemente mi navegador sí entiende esto, así que lo pongo, por eso estamos usando esto. Easy, vamos a poner easy in. Es una cuestión de tiempo esto de easy out, easy in out, ¿sí? Refrescamos y bien, acá lo va haciendo mucho más lentamente porque son 5 segundos, así que tenemos como para ver cuál es el efecto real. El efecto real es ese. Después, esto es in, a ver, vamos a poner out. Y ahí es prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia, no, por lo menos no se nota tanto la diferencia que hay entre in out e in out. In out, o sea que yo usaría cualquiera. En realidad debe haber alguna cuestión de tiempo, de a ver si paro antes o si paro después, o si acelero o no acelero dentro de toda esta dentro de todo el tiempo en que se ejecuta esta animación. O sea que tiene que ver, seguramente tiene que ver con eso, pero bueno, 5 segundos es demasiado. Vamos a ponerlo como estaba antes vamos a poner 1 segundo, vamos a hacerla más rápido. Ahí está mejor porque bueno, uno ve el efecto y no tiene que esperar 2 segundos, espera solamente 1. Podríamos hacerlo más rápido también. 0.5, la mitad de 1 segundo. Ahí me gustó mucho más todavía. Por eso le digo, lo de in y out debe tener que ver con
cuándo empiezo a acelerar o cuándo empiezo a disminuir la velocidad, pero en realidad es muy poco por el tiempo, es muy poco lo que afecta. Y esto, cuanto más rápido mejor, porque así la gente no tiene que andar esperando, como esto es inmediato. Pero uno tiene que andar esperando tiempo hasta que se termine de cumplir la animación, porque también uno puede estar corto de tiempo y no le interesa ese tipo de cosas. Eso es simplemente para que sepan, pero realmente no se usa prácticamente en ningún lado. Se usa. La escala es cómo se transforma, o sea que se transforma de una escala normal o estándar, la voy a transformar en una escala que, bueno, en este caso la estoy transformando con un agregado de rotación. El agregado de rotación lo voy a cambiar a 5 para que se vea mejor, y esto en vez de punto 8 le voy a poner o sea, punto 8 significa que va a degradar en X. Acá voy a poner 9, no 8, y acá también 9. O sea que esto sería el eje X y esto sería el eje Y el eje cartesiano, ¿sí? La X y la Y, y que va a rotar en 5 grados, ¿sí? Entonces vamos a hacer una escala del mismo objeto, pero va a disminuir en un 10% de alto y de ancho, y va a rotar 5 grados, ¿sí? Bien, ahora probamos. Bien, rotó mucho más rápido, rotó mucho más también, porque son 5 grados, y ya no es tanto lo que, o sea, es un poquito la escala, no es tanta. Si pusiera acá 95, prácticamente no se notaría que, o sea, es muy pequeña el achicamiento, digamos. Vamos a refrescar, ahí está, es muy chiquito el achicamiento, ni se nota el achicamiento, se nota más si los 5 grados que rota, ¿sí? Pero lo vamos a dejar con una rotación de un solo grado y con estos 95, y así se puede apreciar mejor que al menos algo muy poquito, pero algo se achica, ¿sí? Bien, se achica un poquito y solamente rota un grado, y queda mejor que antes, me parece. Sí, queda mejor que antes. Lo dejamos así. Bueno, seguimos. Tenemos el título. El título es justamente esto que estamos manejando, esto que estamos analizando en este momento. Pero ¿qué pasa? ¿Hay más cosas para ponerle? Sí, hay más cosas. En el título, acuérdense que título no es lo mismo que principal. Principal es todo el objeto, o sea, todo el encabezado, ¿sí? Principal es todo el encabezado, todo es principal, de cabeza a cabeza. Todo el encabezado. Y interesante el spam, o sea, el texto que está entre las etiquetas de spam. Entonces, en el sector de spam usamos un ID título para decirle que sean negritas, que tenga 36 píxeles de alto y que sea con este tipo de letras, ¿verdad? Nice and safe. Y después el text shadow, acá es donde está el text shadow para el texto, o sea, la sombra para el texto sería con un color que también es el color que usamos ahora, que no es el color que habíamos usado hasta ayer, que era el RGB. Este es un color de saturación, luminosidad y tono, saturación y luminosidad. Bueno, un tono que es muy claro, con una saturación del 80% y un 50%. Acá le voy a poner un 80%. 80%, 90% de luminosidad. O sea, va a estar mucho más iluminado. Y va a tener una transparencia del 70%, sería. Punto 7 es 70%. Punto 7 de transparencia. Y va a tener 3 píxeles hacia la derecha, 3 píxeles hacia abajo y 5 píxeles de difumación de la sombra, ¿sí? Vamos a ver cómo queda.
Bien, la sombra, más que sombra, es una iluminación, pero bueno, queda bien, queda lindo. No queda, al contrario, me gusta más. Está quedando mejor. Bien, estábamos acá en título, ¿sí? Entonces punto 7, acá le vamos a poner punto 5 para que sea más transparente, más translúcido al fondo, ¿sí? Ahí está, ahí no se nota tanto, pero tiene una pequeña sombra que no se nota tanto. No, me gustaba más con el 7. Con el 7 le daba un color, un efecto más de neón, ¿no? Sí, le da un efecto tipo neón. Y fíjense que como está el transform está rotando todo el objeto, o sea que también incluye el texto que está dentro del objeto, y este texto es independiente porque es un span, ¿se acuerdan? Es un span, pero este está afectado por todo lo que sucede en este que está acá. O sea, este anida al span y el span hereda obligatoriamente todo lo que hay en el header, que es lo que vimos antes en principal. El header, acuérdense que el principal es header, y el principal tiene todos estos atributos que vimos, más el over, que es cuando pongo el mouse, paso el mouse por encima. Bueno, ahí le doy entonces el shadow, o sea, dentro del texto un shadow, y fíjense que también hay un outline dentro del título de un píxel, también dashed, o sea, ahora vamos a poner solid, así se ve mejor, y con una transparencia del 5%, ahora vamos a poner 7%, para que también se vea mejor, ¿sí? A ver, ahí está, ahora no está en dashed, ahora están, o sea, no está punteada la línea, ahora está sólida la línea, ¿sí? Y sólida al punto 7, o sea, para que se vea bien. Antes estaba al punto 5 y prácticamente no se veía. Vamos a ver ahora con la línea fija si se ve. Sí se ve, pero fíjense que sí se ve, pero más o menos. Pero se ve, sí, se ve. Y el outline offset de 5 píxeles, o sea, 5 píxeles del texto, ¿sí? Ahora el texto también tiene un padding que es interno, un margen interno, un margen normal, y el outline sería un sobremargen o un contorno del margen. Por eso es que como que son demasiados elementos para manejar en un solo selector. En este caso, bueno, es un solo ID, pero que es un ID que depende del selector span que está aquí. Para un que con 3 líneas de código, todo lo que pudimos hacer, pero obviamente son 3 líneas de código en HTML, pero ese HTML también hay que contemplar que esas pequeñas 3 líneas de código implican todo esto que hemos visto, todo esto de título para el texto solamente, todo esto de principal y todo esto de principal cuando está el mouse encima, y todo esto de principal cuando no está el mouse encima, o sea, por default. Son varias cositas. Bueno, algo estamos aprendiendo, o sea que algo más sabemos. Veamos. En realidad acá yo estoy afectando algo. Vamos a poner 1 para no afectar nada, ¿sí? Y vamos a ir explicando. Al poner 1, esto va a cambiar de color el menú porque está afectando el menú. Bien, bueno, tenemos este menú que es el color original. Sin embargo, yo le digo que ponga este color, le vamos a hacer un poquito más oscuro, ¿sí? Vamos a ponerle 767, vamos a hacer más oscuro, pero a propósito, y va a afectar al segundo hijo, o sea, a la segunda línea familiar a partir del menú. El menú sería el padre, ¿sí? Y en la segunda línea, o sea, a nivel hijo, vamos a afectar los elementos del menú con un background de 777. ¿Se entiende? Y ahora lo vamos a ver
Cuando refrescamos, bien, se volvió mucho más oscuro el menú, la barra del menú, ¿sí? Me gustaba más antes, me gustaba más el 999. Eso significa que dentro del menú me busque la segunda línea que haya de hijos y me afecte el background de esos hijos para